Buen día, ¿cómo les va? Estamos ya en el 2025, no 2025, 2025. Ya comenzó y prontito vamos a estar festejando Navidad de nuevo. Eh, Qué bueno, ¿no? Estamos en camino. Eh, a mí la llegada de cada año me hace pensar en un recorrido, en un viaje, ¿no? Ustedes quizás tendrán alguna otra imagen para pensarlo, pero es eso, ¿no? Un viaje, es una travesía que tendrá lindos paisajes, otros no tan lindos, tendrá alegrías, tendrá tristezas. Esa travesía también tendrá desafíos de fe, tendrá triunfos, tendrá éxitos, tendrá fracasos, nubarrones, bajones. Quién sabe cuántas cosas nos depara esta travesía que ya iniciamos, ya estamos en viaje. Y pensando en esto, el Señor me hizo recordar una de las experiencias de Jesús con sus discípulos. Me encanta cada suceso en la vida de Jesús, cada enseñanza de Jesús. Increíble cómo uno puede leer, no sé, 10 veces la misma historia y encontrar cosas que a lo mejor no vimos. O quizás nos recuerda cosas que son importantes para nosotros. La palabra siempre es viva, ¿no? Yo me sorprendo cómo el Señor usa esta palabra que no es tinta y letra, no es un libro más, sino que es la palabra que tiene vida. Y lo podemos vivir a eso, ¿no? Disfrutar. Estoy pensando y vamos a recorrer esa experiencia muy conocida de Jesús, sus discípulos en travesía. Estaban juntos en un bote, en una embarcación. Por lo general las embarcaciones en aquel tiempo no eran ni tan grandes ni muy pequeñas, eran de una buena envergadura. Allí estaba Jesús, como tantas veces, porque muchas veces Jesús estuvo navegando y con sus discípulos. Y así como estuvo muchas veces caminando, ¿no? Porque recorrió muchos territorios, se movía en Uber. Se movía en lo que se utilizaba en ese tiempo, ¿no? Caminar de una aldea a otra o ir en barco. En 3 de los evangelios está la narración de ese suceso, de esta historia. Jesús con sus discípulos embarcados. Podríamos decir que Jesús siempre está embarcados con nosotros en la travesía de la vida. Vamos a leer el pasaje de Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Bastante resumido, es el relato de Lucas, pero interesante porque recalca, marca lo importante. Lo vamos a leer, si tienen ahí, lo leen, también va a estar en pantalla. Creo que es importante tenerlo en la palabra o en el teléfono donde puedan remarcar y mirar. Y les recomiendo que luego en casa relean las otras 2 narraciones. En Mateo capítulo 8 está la misma narración y en Marcos capítulo 4 está esta misma narración. Cada uno cuenta la misma historia, pero van a ver que hay diferentes palabras, diferentes frases. ¿Cómo lo vio cada uno? ¿Cómo lo vivió? Tanto Mateo,
Marcos y Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 22. Un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Estaban en el lago, ¿qué lago? De Galilea. Era un lago muy importante, es un lago importante, todavía está. Y es muy común que pase lo que les pasó a Jesús y sus discípulos en medio de la travesía. Hay muchas tormentas en ese mar. ¿Por qué? Porque tiene un cordón montañoso al este y otro cordón montañoso al frente, pero que tiene muchas quebradas que van hacia el lago. El viento, el aire, se mete por esas quebradas y baja con mucha fuerza hacia el lago. Y eso produce muchas tormentas, correntadas de aire que levantan las olas del lago y que el lago se pone peligroso. Así que era algo habitual, no fue una sorpresa para ellos encontrarse en medio del lago y con el mar bravo. Así que vamos. Partieron, dice el versículo 22 al final, partieron pues, y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago y la barca empezó a llenarse de agua y corrían peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús, diciéndole: Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y lo obedecen? Aquí termina el relato de Lucas. La travesía, observen cómo estaba Jesús, observen cómo estaban los discípulos. ¿Qué querrá enseñar Jesús en esta ocasión? Jesús aprovechaba cada suceso para decir algo importante a aquellos que eran sus discípulos. ¿Han subido alguna vez en un barco, en un barquito? ¿O en una simple canoa? Por lo general, las embarcaciones son con algún movimiento, ¿no? Siempre tiene movimiento la embarcación. Pero es placentero desplazarse sobre el agua con tranquilidad. Ahora, hasta el más gaucho, cuando las olas comienzan a incrementar el nivel del agua y el agua comienza a levantarse sobre el nivel del lago o del mar, se asusta. Porque el agua tiene mucha fuerza. Y muchos se desesperan, como les pasó a estos muchachos. Ahora, llama la atención que 4 de estos muchachos, ¿qué eran? ¿A qué se dedicaban antes de conocer a Jesús? Eran pescadores. No eran pescadores de costa, no se usaba mucho eso. Eran pescadores profesionales que utilizaban la embarcación para tirar las redes y también para recogerlas. Así que ellos eran súper conocedores, profesionales del mar. Pero de pronto estaban en una situación complicada, hasta diría de desesperación, lo dice el relato, ¿no? Y tan estaban desesperados que
no sabían qué hacer. ¿En quién confiaban los muchachos de Jesús, los discípulos? ¿En qué tenían puesta su confianza? Pensaba que los 4 pescadores tenían confianza en su maestría para manejar la embarcación y para manejar la vela o para manejar los remos. Estaban seguros de lo que no era una novedad, no era la primera vez que subían a una embarcación y bueno, ellos confiaban de que tenían el control de la embarcación. Pero de pronto el agua, la tormenta, los dejó en descontrol totalmente. Quizás lo que Jesús quería remarcar acá, o lo que Dios quería recalcarle a los discípulos, a estos hombres que Jesús estaba formando para que fueran los que llevaran esta buena nueva del Evangelio, que aprendieran a vivir dependiendo de Dios, les había preparado esta sorpresa para mostrarles que a veces hasta las cosas que hacemos bien no sirven para tanto. Podemos pensar en cosas que ustedes saben hacer bien. A veces, a mí me pasa, me gusta manejar, me gusta viajar, me gusta andar en el vehículo y tengo mucha experiencia, tengo muchos años de haber manejado y de haber manejado distintos vehículos y me siento seguro manejando. Cuando voy de acompañante, no estoy tan seguro por el que maneja. Pero ¿tenemos todo el control de lo que va a ocurrir en el viaje? Aprendí desde muy chico a siempre emprender el viaje y pedirle a Dios que nos dirija. Que vaya adelante, que vaya detrás, que cuide el vehículo, que cuide a los otros vehículos y a los otros que manejan, porque el control no lo tengo yo. No lo tenían los discípulos. El Señor a veces nos golpea en nuestras seguridades. El Señor permite a veces experiencias que hacen que las seguridades que teníamos desaparezcan. Y entonces tenemos que reaccionar y hacer lo que hicieron los discípulos. ¡Hey, Señor! Despertá. Nos estamos hundiendo. En otra de las versiones, en otro de los relatos, dice, ¿no te das cuenta que nos estamos por hundir, nos estamos por ahogar? Jesús estaba dormido, descansando. ¿Dónde pones tu fe en este viaje que tenemos por delante en este 2025? En todo, en toda la vida, en todo lo que tenemos que hacer, en las cosas que son cotidianas, diarias, de la familia, en las cosas de trabajo, en las cosas de la fe, en los desafíos de la fe. ¿En quién confías? ¿En quién pones tu fe? Los otros días tuve la ocasión de conversar con unas personas que están pasando por un momento difícil y una de ellas me dice, yo consulté a gente que sabe de las constelaciones y me limpiaron la vida. Terrible afirmación, porque lamentablemente quien se toma de ese tipo de creencias se está tomando del enemigo de la vida. Y fue complicado poderle explicar que él estaba equivocado, porque de alguna manera él se sentía bien con eso. Y yo lo que le dije digo, vos sabés que yo confío y he tenido la experiencia de tomarme de aquel que maneja las constelaciones.
que es Dios. Y me dice, sí, tenés razón, pero esto me ayudó. Bien, lo dejo ahí. Estamos en oración, estamos pidiendo que pueda el Espíritu Santo revelarse y mostrarse a estas personas que están buscando, que están, diría, desesperados, porque han pasado una experiencia muy, muy grave, muy terrible, muy, muy difícil, y están buscando. Pero lamentablemente a veces nos equivocamos en la búsqueda, nos equivocamos y, bueno, después pagamos las consecuencias. Así que tengamos cuidado que hay muchas cosas que parecen buenas, que parecen muy espirituales, que parecen muy religiosas, que parecen súper avanzadas en la fe y son artimañas del enemigo. Después cuesta zafar, como dicen los chicos hoy, zafar de esas cosas. El Señor nos libre y que podamos tomarnos de aquel que maneja como manejaba Jesús. Le obedecía el mar, le obedecía el viento, porque Él está por sobre todas las cosas. Ese es el compañero de viaje que tenemos en nuestra barca. Jesús está con nosotros. Ahora, ¿por qué dormía Jesús? Y al mismo tiempo los discípulos estaban desesperados. Fíjense qué contraste. Jesús durmiendo en medio de la tormenta y los discípulos desesperados, sin encontrar qué hacer, cómo solucionar el problema. Seguramente habrán probado cuántas cosas habían aprendido en esa profesión de andar en el mar, de manejar la embarcación, de manejar el timón, de poner de frente a la tormenta la embarcación, y habrían probado, pero no había forma. El agua los estaba tapando. Quizás es interesante pensar esto. El cuadro, la imagen, la situación, nos describe a dos actitudes frente a la vida. Uno confía en la guía del Espíritu de Dios. Y los otros están tratando de vivir una vida espiritual, pero llevados por la fuerza de la carne. Yo puedo. El yo puedo. Fíjense qué diferencia. Bastante simple. Uno confía en el Espíritu de Dios, confía en Dios, se toma de Dios, Jesús, y duerme en medio de la tormenta. Está ahí, casi ni se dio cuenta que había esa tormenta. Seguramente estaba muy cansado. Eran, si se fijan, lo que hasta antes y lo que está después, son situaciones complicadas las que está viviendo Jesús con la gente, ayudando a la gente, predicando, sanando enfermos, sacando espíritus inmundos de algunos endemoniados. Eran jornadas intensas y bueno, por supuesto, Jesús también se cansaba. Era hombre, se cansaba, lloraba, se entristecía, se reía, tenía hambre, comía, etcétera, etcétera. Era un hombre. Y entonces, cuando entró en la embarcación, le dio sueño y ahí estaba durmiendo. Quizás él se acuerda de un versículo que ustedes quizás saben. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque tú estás conmigo. Como dice otra versión, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. O en otra versión dice, me haces vivir confiado. Jesús tenía esa paz. Jesús sabía de esto. Así que él dormía tranquilo. Y creo que Jesús les estaba mostrando a los discípulos
que podemos vivir tomados de Dios y relajarnos, caminar por el camino de la confianza. De la confianza de saber que tenemos uno que maneja los tiempos, maneja las situaciones y tiene todo en control, no como nosotros. Leí esta frase, fíjense qué lindo. Él no nos fallará, aunque a veces en nuestra manera de ver nos parezca dormido. A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios no conoce lo que me está pasando. Sin embargo, Dios puede parecer dormido, pero está allí. Y cuando Él habla, cuando Él actúa, cuando nosotros nos tomamos de Él, aparece el milagro, aparece la solución. Estamos en buenas manos si confiamos en Dios. Algo que también queda claro era que los muchachos de Jesús, los discípulos, habían fallado en esta situación, yo diría esta prueba, pero era una prueba, ¿no? Venían bien, habían ya cruzado el lago, habían venido de la otra orilla, fue todo exitoso el viaje, tranquilo, hermoso, ver el mar, ver el agua transparente, ver la vegetación de las montañas alrededor. Pero ahora la cosa era diferente. Lo que veían era que el agua los tapaba y que la embarcación estaba peligrando. Y Jesús, después de despertarse, de levantarse, les dice: ¿por qué tanto miedo? Quizás como un reproche, ¿no? Como un retito. ¿Por qué tanto miedo? Qué poca fe tienen ustedes. En otra versión dice: ¿qué pasó con la fe de ustedes? ¿Y cuántas veces en este 25 tendremos situaciones que van a poner a prueba nuestra fe? Y vamos a darnos cuenta, o se van a dar cuenta otros, ¿en qué estoy confiando? ¿En quién tengo puesta mi confianza? ¿En lo que yo sé hacer? ¿En lo que yo soy un experto? ¿O estoy confiando en el Dios que maneja todas las cosas, que es mi Padre, que ha dado su propio Hijo para salvarnos? Yo pensé, qué flojitos los discípulos, ¿eh? Hasta podríamos decir, qué papelón, qué poco que confían en Jesús. Ahora, ¿no ha pasado eso con tu vida? Me ha pasado. Y nos pasa que pasamos papelones frente a situaciones que... ¿Por qué? Porque no estamos firmes en la fe, firmes en la confianza, firmes en estar tomados permanentemente de la mano de Jesús, que va no en la barca vecina, va en mi barca, me acompaña. Ojalá que en este año que hemos comenzado, en esta travesía que estamos recorriendo, podamos llegar a buen puerto, ¿no? Creo que la expresión aquí, o nuestro deseo, o nuestro pedido debe ser: Señor, aumentanos la fe. Cuatro puntitos para terminar, para reafirmar esto. En primer lugar, en la travesía, las tormentas son siempre posibles. El Señor decía, el Señor lo dijo: en el mundo tendrán aflicción,
tendrán tormentas, tendrán batallas, tendrán desafíos. ¿Y qué dice Jesús? Pero confiad, ¿no? Confiad. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo, ¿no? Qué bueno. Así que recordemos que la vida siempre tiene desafíos. Y seguramente este 2025 también va a tener los suyos. El Señor nos dé fuerzas, nos dé sabiduría para tener más fe y confiar en aquel que es el timonel de nuestro barco. Segundo punto, ya lo dijimos, lo repasamos, lo reforzamos. La fe es siempre necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios y tomarnos de Dios. La fe es sumamente importante y necesaria. Ahora, ¿dónde está tu fe? Jesús nos vuelve a preguntar eso a nosotros hoy. ¿Qué pasa con tu fe? Nuestra confianza debe estar en Dios. Tercero, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Esto es lo que le pasó también a los discípulos. Los discípulos subieron a la barca y le dijeron a Jesús, vení, subí, vamos, vamos. Y uno se puso en el timón, el otro se puso en la vela, el otro se puso en el control de distintas partes de la embarcación. Estaban confiados en lo que sabían hacer. Sabían el destino, sabían cómo llegar a destino, pero no llegaron a destino en esa situación. Se complicó el viaje. Pero de pronto tuvieron casi obligadamente que reconocer que estaban en problemas. Y a veces yo pensaba, ¿cuántas veces nos cuesta reconocer que no podemos, ¿no? Tenemos tan metido, y la sociedad tiene tan metido esto de que vos podés, vos tenés fuerza. Y esas fuerzas son tan débiles, tan pequeñas al lado de lo que nos puede ocurrir. Así que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Los discípulos, cuando vieron el agua, llamaron a Jesús. Señor, sálvanos, le dijeron. Nos estamos hundiendo. Y hasta aquí un poco un reproche también de los discípulos, ¿no? Diciendo, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? ¿Vos no te das cuenta? Pablo, es interesante lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Creo que los chicos lo tienen también ahí. ¿Lo tenemos a 2 Corintios? Capítulo 12, versículo 7. Así lo leemos. Ahí está. Empezamos a leer ahí donde dice, por eso, esto lo escribe Pablo. Está escribiéndole a los creyentes de Corinto y dice, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como instrumento de Satanás vino a maltratarme. Y sigue después. 3 veces le he pedido al Señor que me quite el sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que, dice Pablo, así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Le costó a Pablo reconocer eso. Y esto es fruto de las experiencias de sufrimiento que tuvo Pablo. ¿Han leído ustedes lo que le pasó a Pablo? Le pasó de todo. No le faltó nada. Pero llega a esta conclusión. Prefiero ser débil para que se muestre el poder de Dios en mí. El amor de Dios se revela de esa manera. Así que
también estemos dispuestos, preparados para lo que viene. Lo cuarta y última, en la barca, en la vida, en tu vida, en mi vida, en tu barquito y en el mío, siempre va Jesús. Siempre está ahí. En Juan 16, 33, Jesús dijo, les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Es lo que comentábamos recién. Y en Juan 14, 27, Jesús dice, les dejo mi paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Qué lindo. Qué bueno emprender las aventuras, los desafíos que vamos a tener en esta travesía que estamos compartiendo con otros, porque también es interesante pensar que en la barca no estamos solos. También hay otros que están con nosotros. Está Jesús, pero también están compañeros en la fe que nos ayudan a vivir las experiencias, las buenas y las malas. Así que qué bueno que podamos sentir que Jesús va a nuestro lado y disfrutar de su paz. Es interesante, el versículo dice, les dejo mi paz, les doy mi paz. No solamente se las dejo acá, no, se las estoy entregando a la paz. No se angustien ni tengan miedo. Bien decía Adriel tempranito que qué bueno tener esta oportunidad de juntarnos y de estar reunidos y estar en la presencia del Señor, porque esto es parte de esto de tomarnos del Señor, de confiar en el Señor, de llenarnos de la fe y de llenarnos del Señor para lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, quizás sea una cuestión difícil, triste, problemática, pero el Señor nos puede sacar de esa si nos tomamos de Él, porque Él nos da todo lo que necesitamos para la vida, dice la palabra. Así que el Señor les dé un 2025 lleno de éxitos. Tenemos dos cosas para hacer por delante. O tenemos éxito o fracaso. Que tengan éxito. Que tengamos éxitos tomados del capitán Jesús que va con nosotros manejando el timón de la barca. Oramos.